Queridos alumnos, bienvenidos a esta presentación del tema 9, el espacio urbano, es decir, las ciudades. Es un tema bastante largo, así que lo vamos a dividir en dos partes. Esta es la primera parte, correspondería a las páginas 329-351, es decir, hasta los problemas urbanos. En primer lugar, tendremos que hablar de qué es una ciudad. Las ciudades forman parte de nuestra vida, especialmente en los países más desarrollados. Incluso a día de hoy más de la mitad de la población mundial vive en espacios urbanos. Podemos ver aquí cómo se han ido desarrollando a lo largo de los años, tanto en número como en cantidad de personas que albergan. Este sería un mapa de las grandes ciudades existentes en el mundo en 2016 y cómo se cree que evolucionarán para 2030. Vemos que se extienden más por el mundo y especialmente se concentran. La historia de las ciudades es realmente tan antigua como la historia de la civilización. Algunos de sus grandes representantes serían especialmente para Europa los romanos, que fundaron ciudades por prácticamente todas sus... Los árabes, tanto para el sur de Europa como para el norte de África y Oriente Medio, que crearon un tipo de ciudad muy grande y muy característica que a día de hoy pervive en muchos de sus rasgos en los países en los cuales existieron, Bagdad, pues. O vemos estos mismos rasgos en Granada, calles estrechas, sin planificación urbana previa, sin un trazado abierto, es decir, los edificios muy juntos, etc. En otras partes tenemos distintos tipos de urbanización, por ejemplo, la ciudad prohibida de Pekín, en China, reservada a los emperadores, con una planificación perfecta, o en Uzbekistán, la legendaria ciudad de Samarcanda, la sede del Gran Tamerlán. Con el Renacimiento se comienza a intentar poner un orden en este caos urbanístico, se diseñan plazas y adornos para las ciudades de forma que reflejaran la proporción y la belleza que tanto les interesaba. Y especialmente con la llegada del barroco y las monarquías absolutistas se llevará a cabo una planificación urbana mucho más intensa, como vemos aquí en el Palacio de Versalles. Toda la ciudad de Versalles fue construida prácticamente a imagen y semejanza de la monarquía absoluta francesa. Con el colonialismo, los rasgos urbanísticos europeos se fueron expandiendo a otras partes del mundo, como por ejemplo vemos en Cartagena o en México, con la catedral de estilo europeo, español, o con San Marcos, en el castillo de San Marcos, en San Agustín, que sería la primera ciudad fundada por los europeos, los españoles en este caso, en el territorio de lo que hoy en día es Estados Unidos. Por eso sigue ondeando la bandera con la cruz de San Andrés. Fue con la revolución industrial, como ya hemos visto, que las ciudades empezaron a crecer por todos los procesos que conocemos. El éxodo rural, la pérdida de población en el campo que va a las nuevas actividades, primero industriales y después cada vez más terciarias en las ciudades, el crecimiento natural de la población, porque empieza a morir menos gente teniéndose la misma cantidad de hijos, es decir, la explosión demográfica, el régimen demográfico de transición, y por la llegada más adelante de inmigración extranjera. Esto llevará a la creación de barrios obreros en las ciudades, el establecimiento de industrias, al aumento de los barrios bajos y los suburbios y a cambios radicales en la estructura urbana. Las ciudades se irán desarrollando cada vez más con distintas funciones y distintos aspectos, siendo muy característicos los grandes edificios, los rascacielos, como vemos aquí o, como podemos ver, en estas aglomeraciones, por ejemplo, en Tokio, una de las mayores aglomeraciones urbanas del planeta, que ocupa gran parte de la isla principal de Japón, en realidad. Incluso llegará a haber ciudades creadas prácticamente de la nada, como Brasilia, para cumplir funciones administrativas, incluso de prestigio para el... O, en un aspecto totalmente distinto, Las Vegas, en los Estados Unidos.
También habrá ciudades surgidas en otras áreas que antes estaban prácticamente desprovistas de ciudades, como por ejemplo Dubái, erigida por la fuerza del petróleo y por lo tanto con unos rasgos extraordinariamente modernos. Y dentro de las ciudades vamos a ver cómo se establecen distintas funciones que se corresponden con diferentes características, como por ejemplo la creación de los CBD, los Central Business District, en las grandes ciudades de los países más desarrollados, que sería por ejemplo Manhattan, en Nueva York, característica por los altos rascacielos que dan sede a bancos, empresas, etc. Algunas ciudades tendrán sus características propias que proceden de sus funciones originarias, como por ejemplo Oxford, especializada por supuesto en su famosa universidad, o empezarán a ofrecer servicios que no se encuentran en otras zonas, como por ejemplo el comercio de lujo, esto sería Harrods, un centro comercial de alto standing en Londres, y empiezan a tener unas características propias, como por ejemplo una planificación urbanística muy particular, en este caso vemos París con un sistema, o de forma más tradicional Rotondela, construida en torno a la montaña, con lo cual el sistema radial es necesario. Incluso llevando esto a un más extremo, tendríamos Palmanova también en Italia, que está construida con esta perfecta estructura radiocéntrica, es decir, como los radios de un círculo, porque se basa en una fortaleza de traza italiana, una fortaleza del Renacimiento. Las diferentes zonas de la ciudad van a tener una diferente morfología, por ejemplo, los barrios residenciales, especialmente en ciudades anglosajonas, pero cada vez más en otras zonas, con una planificación previa, edificios unifamiliares con su jardín, etc. Incluso llevando esto al extremo, vemos este proyecto de urbanizaciones en las islas artificiales de Dubái, que son parte de un proyecto mucho más amplio, como vemos aquí. Es el llevar al extremo esta planificación urbanística. O, por ejemplo, Boca Ratón en Florida, con este diseño tan particular, que es obviamente fruto de un plan previo. Las ciudades además muestran diferentes características que son un reflejo de la población. Por ejemplo, las zonas más desfavorecidas, que pueden tener suburbios, zonas de chabolas, que contrastan con otras partes de. Por ejemplo, vemos aquí en Buenos Aires la clara diferencia entre los poblados de chabolas del exterior y los rascacielos de las zonas centrales de la ciudad. O aquí, en Ciudad del Cabo, en Sudáfrica, un área totalmente segregada para la población más pobre que vive en infraviviendas y un área apartada para los más ricos, con viviendas unifamiliares, con materiales mucho más sólidos, mejor construidas, planificadas, con su propio jardín, etc. Incluso esta desigualdad que se aprecia en las ciudades se puede tener un origen claramente histórico, como aquí que vemos la ciudad dividida en dos partes, cómo se refleja en el alumbrado. Esto es Berlín y sigue el trazado del muro, que ya no existe, pero aún así se refleja en la distribución urbana. Por lo tanto, el concepto de ciudad, el qué es una ciudad, es lo primero que tenemos que conocer. Hay varios criterios. En primer lugar, cuantitativos, es decir, el número de personas. Por ejemplo, en España se considera que una ciudad es lo que tiene más de 10.000 habitantes. Esto es un número arbitrario, en realidad, que hoy en día tiene poco sentido, porque sabemos que una localidad de 10.000 habitantes es bastante pequeña para los estándares a los que estamos acostumbrados. Más fiables son los criterios cualitativos, es decir, de las características propias. Por ejemplo, la forma de la ciudad tiene que tener mucha gente concentrada en un espacio reducido, es decir, una alta densidad de población, viviendas colectivas y en altura, es decir, edificios altos, rascacielos o simplemente bloques de pisos
que se encuentran en ciudades pero no se van a encontrar en pequeños pueblos. Las funciones que desarrolla la ciudad son diferentes a las que desarrollan los pueblos, es decir, se dedican al sector secundario y al sector terciario, fundamentalmente, por todas las características que hemos visto. Requieren mano de obra, requieren recursos, requieren una mayor capacidad de consumo, tienen que estar bien comunicados, etcétera. Y todo eso se lo ofrece una ciudad. Aspectos sociológicos, las ciudades son más diversas que los pueblos, ofrecen una mayor privacidad, es decir, mayor intimidad. La vida privada en una ciudad es mucho más privada que en un pueblo. Y una simple diferencia espacial. Las ciudades influyen directamente sobre otros núcleos de población y se relacionan entre ellas. Un pueblo pequeño puede estar aislado. Los pueblos son prácticamente autosuficientes, por lo menos en sus aspectos más básicos. Producen comida. Son pueblos agrícolas, ganaderos, etc. Pero una ciudad nunca va a ser autosuficiente por sus propios medios. Siempre va a tener que depender de su área y en el mundo en el que vivimos, lo normal es que tenga fuertes conexiones con otras ciudades del entorno, bien del propio país o bien más allá. Las ciudades hoy en día son fundamentales, todas las grandes decisiones políticas, económicas y sociales se toman desde la ciudad, son centros de poder, los ayuntamientos, los sedes del Congreso de los Diputados, de la Presidencia, etcétera, están siempre en ciudades, tienen una alta densidad de población, con lo cual proporcionalmente son una parte importante del país. Participan en las economías de escala, estas grandes producciones económicas cuyas partes están divididas en diferentes territorios, pueden no tener las fábricas en la ciudad, pero los centros de decisión van a estar en las ciudades. Ofrecen servicios abundantes y diversos, son grandes centros de intercambio, la compraventa se lleva a cabo en las ciudades, aunque la fabricación no se haya llevado allí. Tienen una mentalidad abierta, fruto de esta diversidad social, con lo cual los cambios sociales van a producirse en las ciudades y van a expandirse de las ciudades al exterior y ofrecen una enorme influencia sobre el entorno. La historia de la urbanización en España comenzaría con los castros celtas, las ciudades fundadas por los colonizadores fenicios y griegos y especialmente los romanos. Los romanos además unieron sus ciudades con una red de calzadas que fue la base de los caminos que se continuarían utilizando durante la Edad Media e incluso carreteras y vías de tren en uso todavía hoy. Con lo cual, la distribución de ciudades romanas decidió en gran medida la distribución actual. Después, como sabemos, llegarían los musulmanes que crearían su propio modelo de urbanismo. En realidad, las ciudades más importantes de la época estaban en territorio musulmán, como podían ser Sevilla o Córdoba. Y mientras que en el territorio cristiano las ciudades eran menos importantes. Aquí tenemos a San Isidoro, sede de las primeras cortes y capital del Reino de León, que muestra cómo para los cristianos las ciudades representarían otras cosas y se fundarían en función de otros factores, como por ejemplo la importancia comercial, esto sería la lonja de la seda, el mercado de la seda de Valencia, o la importancia religiosa, como muestra la Catedral de Toledo, sede del arzobispado, o en algunos casos su importancia cultural, como Salamanca, famosa por su universidad. En la Edad Moderna, con Felipe II, Madrid se convierte en la capital del Estado. Este es el antiguo Alcázar, que será sustituido por el Palacio Real. Es con ellos con quienes comienza una mayor planificación urbanística. Se empiezan a embellecer las ciudades, se abren plazas, se crean grandes calles, se intenta organizar el territorio de una manera más coherente, capaz de albergar a cada vez más personas. Por ello, hablamos de un proceso de urbanización dividido en tres etapas, que son las mismas etapas que hemos comentado en otros aspectos,
preindustrial, es decir, antes de la industrialización, industrial durante este periodo de industrialización y postindustrial, que sería en el periodo actual. Esta parte del temario es importante no por no porque vaya a ser preguntada necesariamente en forma de tema, sino porque es muy útil a la hora de comentar, por ejemplo, un mapa que represente la urbanización o algún tipo de gráfico. La primera etapa, la urbanización preindustrial, es la que tiene lugar desde los orígenes de las ciudades en España hasta la llegada de la industrialización a mediados finales del siglo XIX. La tasa de urbanización era muy escasa, sería, bueno, en determinadas épocas incluso menor del 10%, es decir, menos del 10% de las personas vivían en ciudades y permanecería bastante estable. Las ciudades no, salvo en momentos de crisis, ni crecían ni decrecían, se mantenían hasta la llegada de la industria. Solían tener pues, entre 5.000 y 10.000 habitantes, especialmente en la Edad Media. Después, en la Edad Moderna irán creciendo. Estos números son muy relativos. Y esto sí es muy importante, estaban amuralladas. Hasta la industrialización lo habitual es que las ciudades tuvieran murallas, incluso varias hileras de murallas, no por una función meramente defensiva, aunque era importantísima en la Edad Antigua y en la Edad Media, sino por otro tipo de características, por una función más administrativa. Por ejemplo, en la Edad Moderna, cuando la artillería ya había hecho las murallas prácticamente inútiles, se seguían utilizando para mantener un control sobre qué personas pertenecían a la ciudad. Se podían cerrar, por ejemplo, por las noches para evitar que la gente eh, entrara y saliera sin control. Servían para propósitos financieros, se utilizaban para ver a quiénes había que contabilizar dentro de la ciudad, quiénes tenían que pagar impuestos cuando entrasen o salieran de la ciudad, quiénes estaban sometidos a las leyes de la ciudad y quiénes no, etcétera. Con lo cual las murallas van a ser realmente muy importantes. Por eso van a sobrevivir durante mucho tiempo, más allá incluso de su función meramente defensiva, y van a mostrarse este rastro de las antiguas murallas en el plano de la ciudad. Las ciudades van a crecer por una serie de factores estratégicos, por su importancia política, por eso van a estar fundadas en lo alto de montañas, etc. Por su importancia política, la sede de los palacios reales y demás, más tarde las capitales. Por su importancia económica, por ejemplo, los grandes puertos, como podría ser Barcelona, Valencia o Sevilla. Por su importancia religiosa, ya hemos mencionado Toledo, o por ejemplo Santiago de Compostela y las ciudades a lo largo del camino, y por su importancia cultural, como Salamanca, por ejemplo, o Alcalá de Henares, con universidades. Las etapas son las etapas de la historia. En la antigüedad comenzará especialmente con los pueblos colonizadores y en gran medida con la romanización. Van a ser unas ciudades político-militares basadas en campamentos, organizados en cuadrícula con el cardo y el decumanus, etc. A partir del siglo III va a haber una gran crisis que llevará a la decadencia de estas ciudades y a la desurbanización. La gente abandonará las ciudades y se irá al campo. Por eso la Edad Media va a ser una época fundamentalmente rural, especialmente en la parte cristiana. Las ciudades musulmanes bien mantenían las ciudades romanas o bien crean las suyas propias, van a ser mucho más importantes, y cuando va avanzando la Reconquista se van a establecer las morerías, los barrios de población musulmana dentro de las ciudades cristianas. Los cristianos se expanden durante la Reconquista, especialmente a partir del siglo XII van a crecer las ciudades en las zonas comerciales, en los puertos y en el Camino de Santiago, fundamentalmente. Será la Edad Moderna cuando empiezan a crecer más las ciudades. La colonización de América trae a España grandes remesas de oro, se comienza un sistema social, político diferente, la administración del Estado crece, etcétera, etcétera. Especialmente Sevilla como ciudad clave del comercio americano y Madrid como capital del reino van a ser las que más crecen.
entrará en crisis en el siglo XVII por la revolución de los precios, por la crisis de las cosechas, etc. Con lo cual decrece la población, se perderán territorios, Castilla entrará en declive y esto es muy importante. Durante la Edad Media y comienzos de la Edad Moderna, Castilla era el centro de la monarquía hispánica. Va a ser a partir de esta crisis del siglo XVII cuando va a perder importancia. ¿Quién la va a ganar? La periferia. La costa mediterránea, la costa cantábrica y la capital, Madrid, que es el origen de la estructura urbana, poblacional, económica que conocemos a día de hoy en el mapa de España. Con la llegada de la edad contemporánea, a partir del siglo XIX, van a distribuirse cada vez más las ciudades, primero con una nueva organización provincial, creada por Javier de Burgos en el 1833, que diseña un sistema de provincias bastante similar al que conocemos, y estas provincias y regiones requerían sus propias ciudades, con lo cual se va a ir distribuyendo cada vez más la urbanización. Y va a ser especialmente con la llegada de las industrias cuando las ciudades crecen hasta convertirse en los centros de importancia económica, política, etcétera, que conocemos a día de hoy. Va a tener, por supuesto, su momento de crisis en el primer tercio del siglo XX y hasta la primera mitad, con la guerra civil y el franquismo, que lleva a la destrucción de ciudades por la guerra y a una gran escasez. Esto es, por ejemplo, una cartilla de racionamiento que hará que gran parte de las personas abandonen las ciudades o por lo menos no vayan a emigrar a las ciudades, población de las zonas rurales que hubieran estado dispuestas a hacerlo. Será más adelante, con el desarrollismo a partir de los años 60, que las ciudades retomen este atractivo para la población y esta vitalidad económica cuando van a ir desarrollando nuevas infraestructuras. Se construyen, por ejemplo, hospitales, aeropuertos, mejores carreteras, mayor número de viviendas, etc. Con lo cual, más gente quiere vivir en estas ciudades. Un gran impulso va a ser el turismo, que si bien, como sabemos, en un primer momento se lleva a cabo no por el atractivo de la ciudad, sino por el atractivo de lo que rodea esa ciudad, fundamentalmente las playas, las zonas cercanas van a ir creciendo. Es el apogeo especialmente de la costa mediterránea. Con ello llegamos a una situación, como vemos en este mapa, tenemos municipios de más de 10.000 habitantes. Recordad que este es el criterio que se tiene en cuenta para considerar algo una ciudad, un criterio meramente cuantitativo. Destacan, por supuesto, Madrid y Barcelona, con una cierta distribución a lo largo del territorio, especialmente en las capitales provinciales. En la costa mediterránea, como la gran otra zona urbanizada, la costa cantábrica, en este caso no tanto por el turismo como por la industria, como hemos visto, y ciudades nombradas polos de desarrollo, como podrían ser Valladolid o Zaragoza. En la actualidad, prácticamente en el 2015, la situación ha variado. Hay en realidad menor distribución por el territorio porque se han ido polarizando. Se han creado, por supuesto, Madrid ha seguido creciendo, Barcelona, toda la costa mediterránea es un conjunto de ciudades, Andalucía, el norte, el eje del Ebro, el eje del Guadalquivir y toda la zona que rodea a Madrid. Vemos que fundamentalmente se han ido localizando algunos grandes núcleos que han atraído cada vez a más ciudades a su alrededor. Esto es la creación de áreas metropolitanas, que lo que supone es que los diferentes municipios van a ir creciendo a la sombra de estas grandes ciudades, como ciudad dormitorio o como lugares a los cuales se muda la gente que trabaja en la ciudad pero quiere huir de los precios altos y de las aglomeraciones, o como unas personas que buscan una
calidad de vida mejor o una vida más tranquila en una ciudad mediana, pero sin querer renunciar a la posibilidad de acceder a los servicios y prestaciones que ofrecen las grandes ciudades, mientras que otras zonas del interior se han ido quedando más vacías, precisamente por este éxodo rural que ha ido afectando a toda la península y ha llevado al crecimiento de las ciudades grandes en un primer momento, después ciudades medias, y a la reducción, incluso desaparición, de otros núcleos de población en las zonas más rurales. Estos serían los porcentajes de población urbana y rural a lo largo del siglo XX y principios del XXI. La población rural comenzaba con un amplio predominio y va a ir descendiendo, a ser a mediados del siglo XX cuando se alcance más o menos la igualdad entre la población rural y la población urbana, y después seguirá descendiendo. Actualmente se ha estabilizado un poco porque los pueblos ya son bastante pequeños y por todo lo que hemos dicho de las medidas para intentar mantener la población en las zonas rurales, potenciando las actividades agrícolas, diversificando, etcétera, etcétera. Y por el rechazo que se va teniendo a las grandes aglomeraciones urbanas. La ciudad ha ido creciendo, pero también se ha ido estabilizando. Son procesos paralelos, por supuesto. Cuando uno crece, el otro tiene que decrecer. A día de hoy, la gran parte de la población no quiere vivir en las grandes ciudades, o por lo menos en el centro de las grandes ciudades. Prefiere buscar su residencia cerca de estas áreas que ofrezcan buenos servicios, equipamiento, trabajo, posibilidades de estudio, etcétera, pero sin tener que sufrir los grandes problemas del centro de las ciudades. La distribución de los servicios y el desarrollo de otras áreas ha permitido que no se concentre tanto la población en las grandes ciudades. Pero en general vemos que la población urbana es absolutamente mayoritaria, en torno al 80%. Con lo cual, en la época industrial, vemos este proceso de urbanización. Ha tenido un enorme crecimiento, superará el 50%, como hemos visto. El área urbana se amplía, no simplemente que la ciudad aumente el número de personas, sino también en superficie, porque sale más allá de las murallas. Las murallas pierden su utilidad y se crean lo que se conoce como áreas metropolitanas. La ciudad con todo lo que lo rodea y las aglomeraciones, estas uniones de localidades en las cuales no queda claro cuándo empieza una y cuándo termina la otra. Es muy típico rodeando las grandes ciudades. Esto va a ser por una serie de factores administrativos, por la división provincial desde 1833 y después la creación de una red de provincias más fuerte, con lo cual requiere su propia administración, etc. Y sobre todo por factores económicos sociales, la industrialización, que va a estar distribuida por el territorio, como ya hemos visto, y el éxodo rural atraído precisamente por esta industrialización. Hasta mediados del siglo XIX, la organización era débil, España todavía no estaba industrializada, se centraba en las capitales de provincia y las ciudades comerciales costeras, es decir, se basaba en la administración y en el comercio. Va a ser desde el siglo XIX, de mediados del siglo XIX y hasta la Guerra Civil, cuando comienza este gran crecimiento de las ciudades paralelo a la industrialización. Durante la Guerra Civil, la posguerra se ralentiza por el deterioro, la destrucción de infraestructuras, porque el propio régimen franquista no fomentaba que la gente abandonase el campo, recordad la autarquía, el deseo de la subsistencia, etcétera, etcétera. Se va a ir potenciando la industria básica, recordad que es esta que produce bienes semielaborados, es decir, que convierte, por ejemplo, los troncos en placas de madera o los minerales en bloques, es decir, materiales en su primer estadio de elaboración que luego tienen que ser utilizados por otras industrias o por la construcción para elaborar con ellos un producto terminado. Se va a desarrollar sobre todo el triángulo Madrid-Barcelona-Bilbao, que es donde crece en mayor medida la urbanización.
Desde los años 60, el crecimiento va a ser muy elevado por el desarrollo de la industria, por el éxodo rural, por el baby boom. Recordad que esta es la época de la transición demográfica. No es solamente que las ciudades crezcan, sino que toda la población crece, con lo cual, como ya hemos dicho, abandonan las zonas rurales porque sobra población en esas áreas y se van a ir a vivir a otras zonas, que van a ser las ciudades. Se desarrollan los servicios avanzados en las grandes ciudades, los hospitales, las universidades, las autopistas, los aeropuertos, etc. Turismo en la costa, el Triángulo del Nordeste, que es el que hemos dicho, Madrid, Barcelona, Bilbao. Economías de aglomeración, es decir, esta formación económica basada en tener una gran cantidad de productos, empresas, etcétera, en una misma área. Se desarrollarán los ejes del Cantábrico, la industria siderúrgica, por ejemplo, del País Vasco, el eje mediterráneo, sobre todo por el turismo, el eje del Ebro, Barcelona, Zaragoza, que va a estar en gran medida, bueno, por una combinación de factores, en realidad Barcelona por la importancia histórica, por el comercio, incluso por el turismo, y Zaragoza porque sería un polo de desarrollo, por una cierta importancia histórica, por el hecho de ser capital de provincia, etcétera, etcétera. La región de Madrid, no solamente la ciudad de Madrid, sino también las ciudades que la rodean y, ya hemos dicho, los polos de desarrollo. Con lo cual, otra vez vemos el mismo gráfico de antes, va a ir descendiendo cada vez más hasta niveles cada vez más bajos. Hay muy poca población rural en España a día de hoy. Finalmente, en el periodo postindustrial, es decir, desde 1975 hasta la actualidad, vamos a llegar a una situación en la cual las ciudades son como las conocemos, grandes acumulaciones de gente, por todo tipo de factores, por la importancia económica, cada vez más de los servicios y menos de la industria, debido a la deslocalización que ya hemos comentado, por el atractivo turístico, muy importante, ya no solamente de las zonas de costa, sino cada vez más de las propias ciudades, como vemos aquí. Creación de grandes áreas metropolitanas que van más allá de los límites de la ciudad. Esto, por ejemplo, una imagen satélite de Valencia. Podemos ver cómo otras localidades han ido creciendo a medida que la propia Valencia crecía, hasta el punto de que a veces no resulta sencillo ver cuándo empieza una y termina la otra. Si tuviéramos que delimitar los límites de Valencia, no sería sencillo. Tendríamos límites por aquí, pero luego las propias carreteras van uniendo unas localidades con otras, de forma que acaban creando una red interconectada en la cual todo acaba siendo una gran ciudad o una grandísima red de ciudades interconectadas. Esta es la gran característica de la urbanización actual. Es una urbanización mucho más difusa en forma de redes, por eso decíamos que las ciudades interactúan con el ambiente. Y la morfología, las funciones, etcétera, de las ciudades han ido variando a medida que variaba su estructura. Por ello, en la urbanización postindustrial va a haber una desaceleración, no una reducción, sino un crecimiento más lento de las ciudades. La urbanización está en torno al 80%, va a ser difusa, es decir, las grandes ciudades crecen menos. La propia ciudad de Valencia no ha crecido tanto en este último periodo como ha crecido en los años 60, por ejemplo, pero su importancia aumenta. ¿Por qué? Porque cada vez hay más gente que a lo mejor no vive directamente en la ciudad de Valencia, pero sí en las localidades que la rodean. Y debido a las mejoras del transporte y de las comunicaciones, la influencia que ejerce la ciudad es mucho mayor. Cada vez hay más personas que viviendo a las afueras de Valencia, por ejemplo, pueden tener Valencia como ciudad de referencia. Se ha generalizado el uso del automóvil, cada vez hay mejores carreteras, transportes públicos, etcétera, con lo cual las diferentes localidades están comunicadas. Esto se ve muy bien, por supuesto, en los alrededores de Madrid. Madrid es la ciudad de referencia para toda la comunidad autónoma. Una serie de factores. La industria va a tener cada vez menos peso, la crisis del 75 y sobre todo por la deslocalización industrial.
Las ciudades ya no son los grandes núcleos industriales, como mucho podemos encontrar los polígonos industriales a las afueras de las ciudades, pero no van a estar en la propia ciudad. Mayor importancia cada vez más de la actividad terciaria, el turismo en muchos casos, el comercio, las grandes tiendas, sobre todo las tiendas de lujo, van a estar, o muy especializadas, van a estar localizadas en las grandes ciudades. Y bueno, se crean estas grandes metrópolis, estas ciudades que extienden su influencia a todo el área, con acciones turísticas y gran cantidad de terciario de baja cualificación. Esto va unido a las ciudades. Las ciudades requieren, por supuesto, profesionales especializados, pero son una minoría. La gran mayoría son personas dedicadas a tareas que no requieren una gran formación, una gran especialización. Desde los años 80 hasta el 2000 se irá reduciendo el crecimiento, es el establecimiento del régimen demográfico moderno, es decir, crece menos la población en general, el éxodo rural pierde fuerza, se desarrolla en las zonas rurales, con lo cual no hay tanta necesidad de abandonarlas, se ha alcanzado el límite de personas que tienen que estar trabajando el campo, se potencia este tipo de actividades, etcétera, etcétera. Reconversión y deslocalización de las grandes ciudades. Esto es importante. Ya no van a crecer solamente una serie de grandes polos, Madrid, Barcelona, Valencia, Bilbao, Sevilla, sino cada vez más van a crecer las zonas en torno a estas grandes ciudades, creando estas redes interconectadas. Del 2000 al 2010 va a crecer las ciudades por la inmigración extranjera. Los inmigrantes suelen ir a las grandes ciudades, bien a la propia ciudad o bien al área metropolitana, por el simple hecho de que es mucho más conocido, hay muchas más posibilidades de obtener un trabajo y se requieren grandes cantidades de este sector terciario de baja cualificación. Las ciudades medias y las pequeñas cercanas a las grandes ciudades van a ir creciendo cada vez más. Las ciudades del litoral, de la costa, por la mera expansión de las actividades turísticas y de la influencia de otras ciudades, y las capitales provinciales y de comunidad autónoma, a medida que va a ir expandiéndose la administración, las atribuciones que tienen los distintos territorios, que requieren ayuntamientos, requieren concejalías, requieren diferentes instituciones y demás. A partir del 2010 ha habido un estancamiento por la crisis del 2008, por el descenso de la natalidad y por el descenso de la inmigración fruto de la crisis. En torno a 2012, este estancamiento y sobre todo esta reducción de la inmigración no fue tal, es decir, llegaron cada vez más inmigrantes y hubo un aumento de la actividad económica, que eso reflejó también en un ligero aumento de las ciudades. Aunque a día de hoy, al menos ahora temporalmente, está detenido. A lo largo de la historia, las ciudades han tenido una serie de funciones y estas funciones se han reflejado en su aspecto. Aquí vemos el Alcázar de Segovia, que construido sobre un alto, con una estructura defensiva, etc., es evidentemente por una función militar. Mientras que otras áreas se han buscado otro tipo de actividades, como por ejemplo Tarifa, en este caso centrado en el turismo. Un turismo además de alto nivel. La historia de la ciudad se refleja en el plano. Esto es posiblemente la parte más importante del tema. Tendremos que ser capaces de analizar un plano urbano y distinguir sus diferentes partes. Por ejemplo, volviendo a Valencia, tenemos la estructura irregular, lo que se llama el trazado irregular, el plan irregular de la ciudad, con calles que no siguen una planificación previa, edificios que no tienen formas regulares, no son abundantes los grandes espacios abiertos, etc. Esto es fruto de una ciudad de origen medieval, que se ha ido, bueno, en este caso incluso más antiguo, que se ha ido desarrollando a lo largo de los siglos. Tened en cuenta que durante mucho tiempo las murallas fueron una parte muy importante de la ciudad, con lo cual la ciudad iba creciendo dentro de estas murallas, iba apretándose cada vez más. Por eso no se podían dejar grandes espacios vacíos. Especialmente
con la desamortización se eliminarán los grandes terrenos pertenecientes a la iglesia y se donarán sobre todo a las autoridades para poder construir en ellos, etcétera, etcétera. Será más adelante, en el siglo XIX, cuando se derriben las murallas o por lo menos se expandan más allá y se empiezan a crear grandes barrios residenciales o industriales en las afueras con un trazado mucho más regular. Aquí vemos, por ejemplo, Toledo, con esta estructura tan irregular, fruto de una ciudad que, además, por sus propias características geográficas de dónde está construida en lo alto, ha tenido que ir creciendo en un espacio reducido, con lo cual son edificios muy apelotonados, calles sin una gran planificación, etc. Otra forma de diseñar las ciudades es lo que se llama la estructura radiocéntrica, como por ejemplo vemos aquí en Vitoria, que es cuando la ciudad ha crecido, en este caso el casco histórico, en torno a un centro. Un centro que en la forma histórica suele ser donde se localizaba el palacio, donde se localizaba los edificios administrativos, la catedral, la plaza mayor, etcétera, etcétera. Todo ello ha ido creciendo, en este caso, como una serie de capas en torno al centro. Y con una serie de grandes calles que son como los radios de un círculo. Por eso hablamos de esta estructura radiocéntrica. Finalmente, el otro gran plan que pueden seguir las ciudades es el plan regular. En este caso, en cuadrícula, plan ortogonal, con calles perfectamente rectas, con manzanas perfectamente cuadradas, etcétera, etcétera. Y una serie de grandes calles que las conectan. Esto es Barcelona, tenemos aquí la Sagrada Familia, que fue fruto de esta gran expansión del siglo XIX, con grandes manzanas, calles rectas, etc. La estructura de las ciudades además varía en función del tipo de edificios. Podemos tener grandes bloques residenciales o pequeñas casas unifamiliares con jardín o edificios industriales dedicados a distintas funciones. Por ejemplo, aquí vemos el caso de Getafe, cómo tenemos urbanizaciones con una estructura regular compuestas de casas unifamiliares. Cada una de estas casas son lo que se conoce como chalet, ¿verdad? De varios pisos, con patios interiores, posiblemente con jardines, en este caso con piscina, etcétera, en el cual vive en cada una familia. No son grandes bloques de pisos. Esto ocupa mucho espacio, con lo cual no se va a situar en el centro de la ciudad. En primer lugar, porque no cabe. Y en segundo lugar, porque cuanto más cerca estemos del centro, más caro va a ser el suelo. Con lo cual prefieren localizarse en el exterior, donde hay grandes cantidades de terreno, o las ha habido, grandes cantidades de terreno disponible a precios más baratos que les permite construir este tipo de urbanizaciones. ¿Qué quiere decir? Estas localidades, como por ejemplo Getafe, cerca de Madrid, van a crecer enormemente hasta el punto de juntarse unas con otras y convertirse prácticamente en nuevos barrios de Madrid. Zonas como Villaverde, por ejemplo, eran pueblos hasta que se han ido uniendo a la propia estructura de Madrid. En un aspecto totalmente contrario, las zonas de las ciudades dedicadas a los negocios, a las industrias, a las oficinas, etcétera, suelen tener también un aspecto muy característico, como por ejemplo está la zona de las Cuatro Torres de Madrid, con los rascacielos, que son tanto para aprovechar el terreno, que han podido meter muchísimas oficinas en un área muy reducida, porque el suelo es muy caro, y también por un aspecto de prestigio. El tener tus oficinas en un rascacielos en el centro de la ciudad quiere decir que como empresa o como banco eres exitoso, eres fuerte, tienes prestigio. Por eso se llevan a cabo este tipo de actuaciones. Los centros de las ciudades convertidos en lo que se conoce como CBC, el Central Business District, CBD, perdón,
Es típico de las ciudades anglosajonas. Las ciudades europeas, como tienen un casco histórico muy importante, estos CBDs no suelen estar en el centro, sino en la periferia cercana. Esto no está en el centro de Madrid, evidentemente. Por ello mismo, bueno, hay todo tipo de proyectos para ampliarlo, etcétera. Este sería el proyecto Madrid Nuevo Norte, que pretende ampliar toda la estructura que hemos visto. Estas serían las 4 torres aquí. Pretenden construir otra más alta y una serie de red de grandes edificios, etc. En este caso, además, se ve muy bien una de las grandes preocupaciones que ocupa a las ciudades, que es el de los espacios verdes. La creación de espacios verdes, incluso jardines en lo alto de los propios edificios, como podéis ver, es para intentar evitar estas aglomeraciones urbanas, la contaminación, la alienación del ciudadano frente a el mundo de hormigón que le rodea, etcétera. Las ciudades, además, se modifican en función de sus funciones, como por ejemplo las áreas comerciales, que pueden ser en el centro de las ciudades, cuando se trata de un comercio lúdico, por así decirlo, de alto nivel, por ejemplo, el turismo de compras, esto sería en Barcelona. En una calle peatonal, el centro suele peatonalizarse precisamente para ofrecer una ciudad más amable a los propios ciudadanos y a los turistas que puedan venir, o en otro aspecto pueden localizarse grandes centros comerciales en las afueras de la ciudad. También, por supuesto, las ciudades ofrecen posibilidades culturales, como por ejemplo el Museo del Prado, o de ocio y de recreo, como el Retiro, en este caso el Palacio. La estructura y las construcciones de las ciudades modifican su trazado con grandes monumentos, como la Plaza de España de Sevilla, que abren espacios abiertos, en espacios más despejados, en las ciudades tradicionales. Todo esto se refleja en los planos y es lo que tenemos que intentar identificar. Por lo tanto, la morfología urbana. Esto no es una parte que tengamos que conocer porque nos vayan a preguntar como tema, pero sí es muy importante para el estudio de un plan urbano, que es la práctica característica de este tema 9. Las ciudades van a variar su emplazamiento en función de la función original que pudieran tener, es decir, de a qué se dedicaban en un primer momento. Lo normal es que estén localizados junto a ríos por el abastecimiento de agua, sobre colinas si tenía una función defensiva, cerca de los recursos, por ejemplo, el desarrollo de las ciudades mineras, o cerca de puertos o caminos para las actividades comerciales. Respecto al entorno, se han desarrollado diferentes funciones, una función política, por ejemplo, Madrid como capital del reino, una función militar, por ejemplo, la propia Gibraltar como una defensa del estrecho, una función económica, el desarrollo, por ejemplo, de Barcelona como centro comercial y de industria textil, o Bilbao, una función comercial, etcétera, etcétera. El plano está formado por las superficies construidas, es decir, los edificios, y las superficies libres, que también son parte del plano y también hay que comentarlas, es decir, las calles, las plazas, los jardines, los parques, los descampados, etc. Puede ser irregular, cuando no sigue ningún tipo de plan, radiocéntrico, cuando tiene una serie de una zona central al cual se unen las grandes calles como los radios de una rueda. Puede ser radiocéntrico más o menos regular, claro. El caso que vimos de Vitoria era radiocéntrico, pero no era realmente regular, porque había ido surgiendo a lo largo de la historia. El caso que vimos, por ejemplo, de Palmanova es radiocéntrico, pero muy irregular. Y ortogonal. Ortogonal o regular es en cuadrícula. Como por ejemplo el ensanche de Barcelona. O las grandes urbanizaciones.
La trama es cómo están dispuestos los edificios. Puede ser una trama abierta, cuando tenemos grandes espacios abiertos, grandes calles, plazas, etcétera, o cerrada. La trama cerrada es cuando los edificios están más juntos, bien por una trama compacta, como por ejemplo Toledo, que es lo que tenemos aquí de fondo en esta diapositiva, en el cual los edificios están pegados unos a los otros, incluso las propias calles son muy estrechas, o una distribución en manzanas, en el cual, como vimos por ejemplo en Barcelona, los edificios de una misma manzana estaban pegados entre sí, pero las propias manzanas estaban separadas entre ellas, normalmente de forma regular. La edificación puede ser colectiva, los grandes bloques de pisos, o individual, las casas unifamiliares, los chalés. Y los usos a los cuales se dedican los edificios puede ser un uso comercial, por ejemplo, un centro comercial, de negocios, bloques de oficinas, los bancos, etcétera, residenciales, las casas, industriales, que cada vez están menos en las ciudades y cada vez van a estar más en los polígonos industriales y de equipamiento, como por ejemplo los almacenes, etcétera, etcétera, que lo mismo suelen situarse en polígonos industriales a las afueras de las ciudades. Esto nos lleva a la posibilidad de analizar un plano en el cual vemos las distintas partes. Por ejemplo, este ya está marcado con colores, también de Valencia. Vemos en amarillo la ciudad medieval, se ve claramente. De hecho, podríamos seguir el, el trazado de la antigua muralla. A menudo hay muchas calles que siguen teniendo el nombre de la muralla, de Wall, eh, en- como en Londres, por ejemplo. Y vemos como por aquí es por donde fue en su momento la muralla. Por lo tanto, en su interior tenemos una ciudad histórica, el casco histórico de origen medieval, con un trazado muy cerrado, sin grandes espacios abiertos. Hay algunos parques y plazas, pero bastante reducidos, porque a lo largo de la historia no quedaban grandes posibilidades de dejar áreas abiertas. Solían ser, por ejemplo, los jardines de los palacios o los territorios de la iglesia, incluso en algunas ocasiones huertas y demás, eh, porque en las ciudades medievales lo normal es que las personas de clase más baja tuvieran en sus propias casas animales o pequeños huertos, bien dentro de las murallas o bien también muy habitualmente fuera de las propias murallas. En cualquier caso, tenemos este trazado irregular con una trama cerrada dentro de la ciudad. Después, una expansión que vemos mucho más regular, que contrasta claramente con la ciudad histórica. De hecho, los nombres que tiene, la Gran Vía, por ejemplo, nos indica que fueron diseñados con este propósito, con el propósito de ofrecer un espacio más amplio y más organizado a la ciudad histórica. Y vemos cómo esto ha ido creciendo cada vez más. Aquí nos dice la ciudad hacia 1915, pero todo esto es la ciudad actual. Cómo se ha ido expandiendo cada vez más con este trazado regular. Las partes nuevas de la ciudad suelen tener un sistema más regular, aunque hay zonas que no lo son tanto. Esto vemos que son ampliaciones, probablemente de carácter residencial, aunque al estar cerca del centro es probable que hayan mantenido o hayan empezado a ser ocupados por negocios, por servicios, etcétera, y más allá otras ampliaciones. Incluso si alejamos el mapa, vemos que Valencia no es solamente la ciudad de Valencia, tiene su área metropolitana, la ciudad, y más allá toda una zona de barrios externos y todas las localidades menores conectadas con la propia ciudad gracias a las redes de transporte. Por eso, una gran ciudad siempre va a estar en constante contacto con con su entorno. De hecho, medir la población de una ciudad a día de hoy es complicado porque tenemos que ver dónde empieza y dónde termina esa ciudad. La estructura urbana, entonces, se basa en una serie de etapas. Lo mismo, esto también es muy importante para el comentario del plan urbano que habíamos dicho.
tenemos, la ciudad convencional, es decir, la ciudad en sí misma, con el casco antiguo, de origen histórico, de origen preindustrial, tiene una superficie reducida, porque el tamaño era menor y porque solía estar concentrado dentro de unas murallas, un valor cultural importante, si hay grandes monumentos, catedrales, palacios, plazas, estatuas, etcétera, lo normal es que estén en este casco antiguo. Más adelante los ensanches, que como su propio nombre indica, son ampliaciones de la ciudad, barrios obreros, barrios jardín, desarrollados desde mediados del siglo XIX y a comienzos del siglo XX, es decir, con la época industrial, la industrialización. Cuando las murallas se derriban, se crean grandes avenidas, grandes bulevares y se va a ir desarrollando la ciudad por la implantación de la industria. La periferia, más allá, donde se crean áreas residenciales, sobre todo estas urbanizaciones que conocemos, incluso ciudades dormitorio. Las áreas industriales, que serían fundamentalmente los polígonos industriales y de equipamiento. Lo mismo las zonas de almacenes, de talleres y demás. La aglomeración urbana es el exterior de la propia ciudad, todo lo que forma este área metropolitana conectada con la ciudad en sí. En el centro de las ciudades tenemos diferentes aspectos, diferentes actividades, sobre todo son famosas por los monumentos y demás. Tradicionalmente, por supuesto, había una actividad económica importante, había tiendas tradicionales que cada vez más se están cerrando, porque las actividades que se llevan a cabo en estos centros de ciudades suelen ser otras. Atraen al turismo o atraen según el tipo de ciudad que tenga, empresas, sedes de bancos, actividades culturales, con lo cual las pequeñas tiendas tradicionales van a ir cerrando. Esto es también porque la población que vive en estas zonas va cambiando. Hay dos opciones, bien se mantiene un trazado tradicional con viviendas tradicionales, etcétera, cada vez más degradados, cada vez más abandonados, no se han actualizado, no tienen acceso eh, cómodo para los vehículos, no tienen buenas instalaciones de luz, de gas, etcétera, etcétera. Los edificios necesitan restauraciones y demás. O al contrario, se hacen grandes restauraciones, con lo cual lo normal es que aumente enormemente el precio de la vivienda, se conviertan en edificios para personas de clase alta o que se dedican a otras. Estos centros históricos tienen un origen que puede ser secular, incluso milenario. Tenemos Sagunto, por ejemplo, rodeado por su muralla de origen, función defensiva original. Como con el desarrollo con el paso del tiempo se van a acabar demoliendo estas grandes murallas, por ejemplo vemos aquí también de Valencia, con lo cual la ciudad se expande. Entonces, el casco antiguo tiene características de la ciudad preindustrial, una muralla, cuando las mantiene, o una antigua muralla, o restos de donde estuvo la muralla en su momento. Tiene un papel defensivo, un papel fiscal, porque es para recaudar impuestos, un papel sanitario también para mantener aislada a la población cuando sea necesaria. Suelen tener un plano irregular, en ocasiones radiocéntrico, o lineal o en cuadrícula, radiocéntricos cuando crece en torno a una plaza central, lineales cuando crece en torno a una vía de comunicación, es muy típica de las ciudades que se originan en torno al Camino de Santiago, o en cuadrícula. Esto es más raro, pero puede darse en aquellas zonas que han mantenido la estructura básica del campamento romano. La trama urbana suele ser cerrada precisamente por estar ceñida por esta muralla. Tienen normalmente casas bajas unifamiliares tradicionales, una serie de grandes edificios destacados, los monumentos, etc. Se caracteriza por la multifuncionalidad. Al fin y al cabo son ciudades vivas que a lo largo de la historia han sido la única parte de la ciudad, con lo cual todas las funciones de la ciudad se desarrollaban allí. Es como funcionaban estas ciudades preindustriales. Y solían estar especializadas en barrios, por los artesanos o por las minorías, por ejemplo, las juderías o las morerías.
La ciudad romana tenía este plano regular, la ciudad musulmana tenía una medina, es decir, una ciudad principal donde estaba la mezquita mayor, el palacio, etcétera, rodeada por su propia muralla y una serie de arrabales, una serie de barrios externos que en ocasiones acabarían amurallando también. Un plano irregular, con calles tortuosas, retorcidas, edificios discretos. Las ciudades musulmanas, los edificios musulmanes en general, desde el exterior son muy poco vistosos, son muy espectaculares en su interior, pero poco desde fuera. La ciudad cristiana va a tener también planos variados por los distintos orígenes, van a estar amuralladas, tenían una plaza central donde estaba normalmente la iglesia o la catedral o el palacio, y estaba organizado por casas taller, las casas de los maestros gremiales, etc. Con la Edad Moderna se crearán nuevas ciudades de plano regular o se crearán nuevos barrios, se abrirán grandes plazas mayores para el mercado, para el ayuntamiento, están rodeadas de una serie de edificios uniformes. Por ejemplo, la Plaza Mayor de Madrid solían tener las fachadas de los edificios como si fueran un escenario, es decir, todos eran iguales, construidos específicamente para ello. Una serie de calles mayores rectas, o bastante rectas, como la propia calle Mayor de Madrid. Se busca embellecer la ciudad con plazas, jardines, edificios más lujosos, etc. Y aumentarán progresivamente las infraestructuras, como las universidades, los hospitales, etc. Este es el casco antiguo en su aspecto histórico, pero como hemos visto se irá transformando. Vemos aquí, por ejemplo, León, lo mismo, una zona histórica, calles retorcidas, apretadas, etcétera, con una calle mayor que une con la plaza, posiblemente se ha ido expandiendo a lo largo del tiempo, y más adelante, con un trazado mucho más regular, todas estas expansiones que hemos ido diciendo. Por ejemplo, a lo largo de la historia se han intentado compensar estos trazados tan poco útiles para la vida de la ciudad, que eran lo que se suponía que las ciudades fueran tan apretadas. Por ejemplo, la creación de la Puerta del Sol. Vemos aquí cómo eran originariamente los edificios. Vemos que no había prácticamente plaza. Tuvieron que expropiarse y demolerse todos estos edificios para poder construir la plaza como la conocemos. O, muy característico, el caso de la Gran Vía. Este es en azul oscuro el trazado que tenía la ciudad de Madrid, que no tenía esta Gran Vía de ninguna forma, y en rojo la forma de la Gran Vía actual con todos los edificios que fue necesario demoler para construirla, claro. Por ello, el casco antiguo en la época industrial va a sufrir una serie de grandes transformaciones. Transformaciones en el plano, las grandes reformas, siglo XIX, comienzos del siglo XX. Se van a rectificar calles, abrir nuevas plazas, la desamortización, recordad la desamortización de Mendizábal, la desamortización de Madoz va a llevar a una apertura, bueno, a una expropiación de terrenos que luego pueden utilizarse para construir o para convertirse en espacios abiertos, etc. Se van a crear grandes vías con edificios construidos para que sean muy espectaculares, muy lujosos, que den prestigio a la ciudad. A partir de los años 60 se van a ir renovando las zonas más anticuadas del casco antiguo. El suelo urbano va a ser cada vez más caro, con lo cual esto va a cambiar el tipo de establecimientos que se van a crear. Se van a ir las tiendas tradicionales, se van a construir allí las sedes de las grandes empresas, se va a especular con el suelo, con lo cual también se van a destruir zonas para poder construir en ellas grandes bloques de edificios, que eso ha pasado con el casco antiguo de muchas ciudades. Van a entrar en decadencia las zonas que no están valoradas, por ejemplo, las zonas de monumentos y demás, en general han estado más o menos mantenidas, pero las casas populares, aunque hoy en día las veamos y por su aspecto más histórico, más pintoresco, puedan resultar muy atractivas, tradicionalmente eran eso, casas populares, con lo cual no se les ha prestado especial atención. La trama urbana se ha ido intensificando precisamente porque el suelo era valioso,
con lo cual se aprovechaba cada vez más. Se ha ido reutilizando edificios, por ejemplo, eclesiásticos, para convertirlos en hospitales, en centros educativos, en centros administrativos, etcétera, etcétera. Se van a ir sustituyendo las casas bajas tradicionales por los bloques de edificios. Bueno, al primero con un estilo más historicista, estilo neogótico, por ejemplo, gran parte del barrio gótico de Barcelona, que lo tenemos en esta diapositiva, es en realidad neogótico, construido eso, en esta época imitando estilos históricos, o a partir de los años 60 con el desarrollismo y el crecimiento de las ciudades, se van simplemente a demoler zonas de las ciudades y construir de nuevo en estilo moderno, con estos bloques de pisos en altura. El uso del suelo va a cambiar. Esta multifuncionalidad que tenía históricamente no va a continuar en esta época, sino que se va a ir especializando cada vez más, sobre todo en el sector terciario. Especialmente a partir del primer tercio del siglo XX, los servicios eran rentables y tenían que estar accesibles a la población y además aportaban prestigio y requerían ese mismo prestigio. Por ejemplo, las grandes tiendas, los grandes centros comerciales, los grandes bancos van a estar localizados en zonas valiosas, prestigiosas, caras de la ciudad. Va a producirse, por lo tanto, una segregación, una serie de barrios renovados para la clase alta y barrios degradados para las clases más bajas. Por lo tanto, el casco antiguo de las ciudades va a ser extraordinario. Bueno, se van a crear, por ejemplo, los supermercados y otros grandes centros de ocio y de comercio que van a suponer esta especialización en el sector terciario que decíamos. Y por lo tanto van a ir desapareciendo los comercios tradicionales que se mantienen en estos barrios más tradicionales, pero desaparecen en el resto del casco histórico. Va a ser cada vez más habitual la peatonalización de calles para hacer más cómodo el turismo, la vida de las personas, para evitar las aglomeraciones. Tener en cuenta que con todo el crecimiento que tuvo lugar en la época industrial, aunque se intentasen hacer calles más amplias, las ciudades eran un atasco constante por la llegada cada vez más de población, de negocios, etc. Con lo cual, para evitar esto y aumentar la calidad de vida de las personas, evitar la contaminación, etc., la peatonalización está siendo muy habitual. La creación, además de zonas de paseo, de compras, zonas verdes. Y la revalorización histórico-cultural de determinadas zonas muy vinculadas al turismo. Por ejemplo, ya lo hemos dicho, del barrio gótico de Barcelona. Esto hace que el casco antiguo sea un lugar muy variado. Desde los 80 se va a buscar una rehabilitación integrada, es decir, de la forma morfológica, de las funciones de la ciudad y de la sociedad del casco antiguo. Porque, por todo ello, habíamos visto una gran diversidad en la cual teníamos un casco antiguo histórico, cultural, muy valorado, con edificios cuidados, con gran prestigio que reuniría normalmente las sedes de empresas, bancos, hoteles, viviendas de lujo, etcétera, centros de la administración. Por otra parte, bloques de edificios construidos nuevos para albergar a la gran cantidad de población que llegaba a las ciudades, y por otra parte, barrios no valorados que quedaban abandonados en malas condiciones. Precisamente por eso se intenta rehabilitar todo ello. El trazado era inapropiado para una ciudad moderna, con lo cual se rectifican calles, se hacen reformas, como ya hemos visto, pero intentando mantener el carácter de la ciudad. Es decir, la gran diferencia entre las reformas que se llevan a cabo actualmente y las que se llevaron a cabo en los años 60 es que los años 60 eran mucho más funcionales. Si querían viviendas, ponían un bloque de edificios. Si querían que fuera más fácil circular por la ciudad, demolían edificios y construían una serie de grandes calles. Actualmente se intenta, por ejemplo, restaurar los edificios, peatonalizar las calles, hacer más
habitable, más cómoda la ciudad, pero sin perjudicar este carácter histórico, cultural, eh, incluso identitario que pueda tener en sus características. Se rehabilitan los edificios, se dedican a nuevos usos, por ejemplo, palacios o bloques de viviendas dedicados a exposiciones y museos. Se intenta evitar el encarecimiento excesivo del suelo, porque eso lo único que consigue es expulsar a la población de la ciudad y bien convertirlo en una serie de viviendas para personas de clase alta o bien eh, convertirlo en zonas que no son residenciales, como gran parte del centro de Madrid, por ejemplo. Los usos se van especializando en el sector terciario, por ejemplo, hay aspectos, los museos, las zonas turísticas, las tiendas dedicadas a este mismo turismo, las tiendas de lujo, que solamente tiene sentido situarlas en una gran ciudad. Se van perdiendo los usos tradicionales, los comercios tradicionales, por ejemplo, incluso la forma de vida tradicional de la ciudad. Las ciudades hoy en día se parecen cada vez más las unas a las otras, precisamente por esta interconexión, por este turismo, por este tipo de establecimiento de negocios que son los mismos en todas partes. Es la starbuckización del mundo. Se llevan a cabo políticas de rehabilitación de los edificios y de las zonas de la ciudad, nuevos usos, como el turismo cultural, precisamente para revalorizar todo esto. Y esto lleva a la polarización social, lo que hemos dicho de zonas muy buenas y zonas muy malas, que intenta compensarse estableciendo clases medias, evitando el encarecimiento del suelo, etcétera, etcétera, dando ayudas a que la población no abandone las zonas tradicionales, etcétera. Con la llegada de la industrialización, este casco antiguo fue quedándose demasiado pequeño y a medida que la ciudad crecía, fue necesario ampliarla. Para ello se construyeron las zonas residenciales conocidas como ensanches. Vemos aquí el de Madrid, que es el más famoso junto con el de Barcelona, que van a ser áreas planificadas de antemano, con lo cual muy regulares, normalmente en cuadrícula, dedicadas al uso residencial para albergar a toda esta población que llegaba a las ciudades. Originariamente iban a estar dedicados a clases medias bajas, lo que pasa es que a medida que va a ir aumentando el valor del terreno de la ciudad, va a construirse más todavía, van a ser precios más caros y van a dedicarse más a clases altas. Esta es una fotografía satélite de Madrid. Vemos claramente el casco histórico, irregular, trama cerrada, calles retorcidas, etcétera, salvo algunas pequeñas, se aprecia la Gran Vía, la calle Mayor, etcétera, pero en general es bueno, una ciudad tradicional, con la forma de las murallas que ya no existen, pero que originariamente las murallas de los muros de Madrid estuvieron aquí, con el límite del Retiro a un lado y del Palacio Real al otro. El ensanche lo vemos aquí, construido en su origen estar diseñado para que bordease toda la ciudad, en realidad no llegó a lograrse, pero sí que vemos cómo la ciudad amplió enormemente su tamaño porque es una trama mucho más abierta, son manzanas de casas con calles más amplias, muy rectas, con sobre todo una función residencial. Vemos sobreponiéndolo al diseño. Esto fue solo posible, este es el de Barcelona, también muy conocido, la ciudad histórica, y todo el ensanche. Esto solamente va a ser posible gracias a las mejoras en los transportes. Por estas calles amplias circulaban los automóviles, que se generalizan, y formas de transporte público como los tranvías eléctricos, más adelante los autobuses, etc. Esto va a hacer que la gente pueda vivir más lejos del trabajo. No necesitan vivir tan cerca porque pueden trasladarse por otros medios. Y a medida que van a ir mejorando los transportes, va habiendo posibilidades de vivir cada vez más lejos, con lo cual se va a ir ampliando cada vez más la ciudad, los ensanches se van a ir quedando más centrales, con lo cual se van a ir fundiendo con la ciudad. Ya no son solamente áreas residenciales de la periferia,
De hecho, los ensanches ya ni siquiera están en la periferia, en realidad, porque la ciudad ha crecido a su alrededor. No van a ser para estas clases medias bajas, sino que van bien a encarecerse, por lo tanto a atraer a una población de un nivel más alto, o bien a densificarse. Las manzanas de casas, por ejemplo, aquí en Barcelona, solían estar diseñadas para que tuvieran amplios espacios abiertos en su interior, jardines, etc. A medida que se va a ir encareciendo el terreno, se va a densificar cada vez más, con lo cual van a ser casas más pequeñas para acumular a cada vez más personas de las clases medias o incluso de las clases bajas. Vemos, por ejemplo, el ensanche de San Sebastián, también regular, ortogonal, en cuadrícula, o el de Valencia, que ya hemos comentado, el casco histórico y el ensanche, en dos etapas. Vemos aquí la ciudad de Valencia con el ensanche sin completar, por aquí, en 1946, y cómo en el exterior tenemos los campos de cultivo y por aquí empiezan a surgir polígonos industriales, almacenes, fábricas que van a ir progresivamente abandonando la ciudad y yéndose al exterior. Por esta mejora de los transportes que hemos dicho, ya no es necesario que estén justo en el centro, porque es mucho más fácil transportar los productos y a cambio irse a lugares en los cuales el suelo es mucho más barato. Otra parte por la cual crecen las ciudades van a ser las zonas industriales, por las propias fábricas que se van a establecer allí con los comienzos de la industrialización, pero que más adelante van a abandonar estas zonas a medida que no resulta rentable, que haya demasiada aglomeración, los trabajadores y las materias primas y los productos no podían entrar y salir fácilmente, las ciudades eran un atasco constante, con lo cual se localizan en otras zonas aparte. Estos edificios se quedan bien abandonados, en zonas degradadas, rodeadas además por los barrios obreros. Tened en cuenta que nadie quería vivir cerca de las fábricas, con lo cual van a vivir las personas de clase baja que eran los propios trabajadores. Cuando estas fábricas cierran, estos barrios, que ya de por sí eran barrios pobres, se van a ver más empobrecidos todavía. Muchas personas bien pierden el trabajo, se tienen que dedicar a otras labores que además no tienen la ventaja de estar justo en ese área, van a quedar abandonados. Esto lleva al surgimiento de barrios bajos, que intentarán modernizar o actualizar rehabilitando estos edificios. Por ejemplo, en Madrid se creó el campus tecnológico de Google, un centro de alta tecnología, en una antigua fábrica. Con lo cual, esto da una nueva actividad a todo este barrio. Este ya no es evidentemente un barrio bajo, pues gracias a esta rehabilitación de los edificios, a la dedicación a nuevas actividades, etc. Con lo cual, los barrios obreros y las zonas industriales estaban en lo que era el extrarradio de las ciudades, es decir, justo después, justo al lado del casco histórico, pero que por el crecimiento de las ciudades ya no es el extrarradio. Estaban cerca de las vías de acceso, puertos, carreteras, vías de tren. Era un suelo poco valorado que realmente ya va a estar en esta época mucho menos, va a tener mucho menos prestigio, va a estar muy desprestigiado. Nadie quería vivir al lado de una estación, al lado de una fábrica. Por eso se van a establecer allí los obreros que emigraban, sobre todo desde el éxodo rural, en la periferia. Van a ser unos edificios normalmente desorganizados y van creciendo a medida que se van estableciendo nuevas personas alrededor de estas fábricas, con una trama cerrada y densa para aprovechar el terreno lo máximo posible, pequeños edificios de baja calidad, residencias combinados con industrias, talleres, almacenes, con infraestructuras y equipamientos deficientes, sobre todo para la vida. Las industrias tendrían lo necesario para su actividad, que para eso se ocupaban los dueños de las industrias de que las tuvieran. Pero los obreros no tenían realmente a nadie que se ocupara de ellos, con lo cual van a estar en malas condiciones. A medida que se van convirtiendo en zonas más céntricas, se revalorizan y se reutilizan estos edificios, se remodelan, se
abandonan las industrias, se crean nuevos edificios, nuevos trazados, nuevas actividades, o en algunas ocasiones, si no se ha conseguido reutilizar adecuadamente, se convierten en espacios marginales. Otra iniciativa importante típica de esta época va a ser lo que se conoce como la ciudad jardín. La ciudad jardín, como su propio nombre indica, intentaba eliminar estos problemas que ya estaban viendo en la época de que tenían las ciudades de aglomeración, contaminación, exceso de gente, falta de zonas verdes, creando una combinación de las viviendas con zonas verdes, con jardines. Van a ser casas unifamiliares rodeadas de jardines, parques, etcétera. Va a haber muchos proyectos, por ejemplo, o el que hubo en Vitoria, que van a crear lo que hoy en día llamaríamos urbanizaciones, en realidad. En muchos casos, sin embargo, no van a llevarse a cabo los proyectos plenamente o van a ser transformados a lo largo del tiempo de forma que su aspecto actual no es como fue diseñado. Pero sí que vemos que son edificios más bajos, más espaciados entre sí, rodeados de zonas comunes, etc. Muy importante es la ciudad lineal, diseñada por Arturo Soria, a finales del siglo XIX, para Madrid, que pretendía utilizar las ventajas del transporte, del tranvía eléctrico, y crear una ciudad alargada. Esto es visto desde arriba y esto sería como un corte de esa misma ciudad, que tenga viviendas a ambos lados, zonas verdes entre medias, zonas para el paso de carros, después coches, un tranvía eléctrico que conectara con el centro de la ciudad, de forma que pudiera, se planeó que rodease todo Madrid. No se llegó a diseñar, no se llegó a terminar, sí que se construyeron partes, que hoy en día se conoce con ese mismo nombre, la ciudad lineal, pero a medida que fue pasando el tiempo se fue transformando el proyecto. La ciudad industrial, por lo tanto, en época industrial se crean estos barrios jardines, que se basaban en estas ideas naturalistas, la importancia de la naturaleza, higienistas, la importancia de un espacio limpio y saludable. Los barrios jardín, viviendas unifamiliares, primero intentaron ser colonias proletarias, es decir, barrios obreros. Se crea la ley de casas baratas para garantizar que nadie tenga que vivir en malas condiciones, precisamente porque había mucha gente viviendo en malas condiciones en estos barrios obreros que hemos visto, o incluso en chabolas en la periferia, que veremos ahora. Pero dado que los obreros no tenían dinero, los precios no podían ser muy caros, a los vendedores no les resultaba rentables. Así que lo que hicieron fue hacer viviendas de más calidad, más caras, para orientarlas a la clase media. En el caso de Arturo Soria, pretendía ser esto una gran calle bordeada de manzanas de casas unifamiliares, con huerto y jardín, servicios básicos y transporte, que reuniera los diferentes niveles sociales para evitar esta polarización social que hemos dicho. Hoy en día esta zona está revalorizada porque al fin y al cabo, aunque se construyó siendo prácticamente la periferia, no es la periferia hoy en día, sino que es una parte bastante céntrica de Madrid y está integrada con el resto de la ciudad. Es difícil distinguirla en un mapa si no se sabe lo que se está buscando. Finalmente, la periferia como tal, el exterior de las ciudades, fue creciendo a partir de la industrialización por todas estas personas que llegaban a la ciudad y no tenían un lugar en el cual quedarse. Se fueron creando poblados de auténticas chabolas, que se llaman las infraviviendas, construidas con materiales de desecho por las propias personas que iban a vivir allí sin ningún tipo de planificación. Esto es en los años 50, esto sería en los años 50 en Barcelona, donde la gente estaba viviendo en cuevas o en pequeñas viviendas construidas en el. Para intentar solucionar esto se llevaron a cabo iniciativas desde el gobierno, ya hemos visto la ley de casas baratas de principios del siglo XX o durante el franquismo el Instituto Nacional de la Vivienda, que crea viviendas accesibles con materiales de baja calidad, con lo cual a día de hoy están bastante deterioradas, que pretendía dar alojamiento a todas estas personas que no tenían otro lugar en el cual vivir, pero por supuesto tuvo un alcance bastante limitado.
Aquí vemos, por ejemplo, esta acumulación de fábricas y chabolas visto desde el paseo marítimo de Barcelona, con lo cual realmente no estaban tan lejos de la ciudad, pero aún así era la periferia. Esto es algo que ya ha desaparecido. Hemos visto que las fábricas han prácticamente todas abandonado la ciudad. Muchos de estos barrios se han rehabilitado. Se está intentando eliminar este aspecto negativo que tenía la periferia. Hoy en día la periferia de una ciudad no es algo malo por sí misma. De hecho, en muchos casos es algo más atractivo porque se crean urbanizaciones de casas en las cuales la gente puede vivir en unas condiciones saludables. Con lo cual, durante la Guerra Civil la posguerra se expande poco, a partir de los años 50 crece en gran medida, por todo lo que hemos dicho, creando un área suburbana compacta, vertical, es decir, con bloques de casas, zonificada, con unas grandísimas diferencias entre las zonas ricas y las zonas pobres, y malas comunicaciones entre las distintas zonas. Van a crearse, como parte de esta zonificación, áreas sin planificar con infraviviendas, chabolas pequeñas, sin ningún tipo de servicio, malas infraestructuras, malos materiales, unas condiciones de vida pésimas, por supuesto. En suelo ilegal, estaban construidas ilegalmente en realidad. Se van a crear las viviendas de promoción oficial, su origen unifamiliares, baratas o bloques de baja calidad para reunir a mayor cantidad de personas que tenían pocos equipamientos, pocos servicios, en un entorno poco adecuado, etc. Se van a crear polígonos de promoción privada, es decir, creados por los propios empresarios, donde reunían las viviendas de toda esta población que llegaba a un nivel un poco superior. Una trama más abierta, con jardines, con aparcamientos muy habituales, los bloques en H que se ven hoy en día en las afueras de las ciudades, de gran altura y gran densidad, llevando a lo que se llama los paisajes colmena, estos bloques y bloques y bloques de edificios residenciales. También había áreas dedicadas a la industria y al equipamiento, a las infraestructuras, vías de transporte, polígonos industriales planificados o áreas que iban creciendo a lo largo de carreteras de forma más desorganizada. Un polígono industrial se construía de la nada con un diseño previo, un área en torno a una carretera simplemente iba creciendo a lo largo de esa vía de comunicación, con lo cual no tenía esta planificación tan clara. Escasos equipamientos en general, más allá de los que cada industria podía proveerse. Esto hace que la periferia vaya a tener una imagen muy negativa que hoy en día se intenta evitar, eliminando las chabolas, rehabilitando las viviendas en mala situación, mejorando los servicios, las comunicaciones, etc. Para ello, un buen sistema de transporte público y de carreteras es fundamental. El establecimiento de nuevos servicios, etc., de forma que la gente que vive en esta periferia no tenga que depender del centro de la ciudad para todo, sino que pueda tener posibilidades de hacer una vida más completa en su propia área. Esto nos lleva a una situación que es muy fácil de ver en cualquier plano, como en este caso una foto por satélite. Si vemos Valladolid, esto sería la zona del casco histórico, fácil de distinguir por todas las características que hemos estado viendo. Tiene una superficie cerrada, podemos imaginar que es aquí donde estaba la muralla, una estructura irregular, con una trama muy cerrada, calles tortuosas, manzanas irregulares, etcétera, etcétera, etcétera. En el exterior tenemos una serie de zonas más planificadas, regulares, ortogonales, que podemos imaginar que tienen una función residencial, aquí, por aquí, por toda esta zona. Después otras áreas que también podrían tener función, sí, tienen función residencial, más abierta en este caso. Estos son posiblemente bloques de pisos, esto parecen viviendas unifamiliares. Por aquí, otras urbanizaciones externas, hemos dicho,
estos de promoción privada que se van a ir construyendo o en tiempos más recientes estas urbanizaciones más modernas. En algunas zonas podemos ver polígonos industriales, zonas de almacenes o de equipamientos, en este caso un hospital. Esto es evidentemente planificado previamente. Esto podría ser también una zona industrial, además a lo largo de una carretera, al cual se van añadiendo otras a medida que va a ir ocupándose más y más espacio. Vemos que todavía quedan algunos campos de cultivo, pero que están perdiendo terreno, se están retrocediendo cada vez más. Y si nos alejáramos en la imagen, veríamos cómo las localidades cercanas van prácticamente fusionándose con la ciudad principal, hasta el punto en el cual nos resulta fácil distinguir unos de otros. Esta es una de esas urbanizaciones externas que habíamos comentado, con zonas verdes, regulares, unifamiliares, etcétera, que tienen la ventaja de evitar las aglomeraciones, los precios del suelo excesivos, otros problemas de las ciudades, pero tienen sus desventajas. Tienen por supuesto la ventaja clarísima de que conseguir una vivienda unifamiliar de 2 pisos con patio, con piscina en la periferia es bastante factible, pero conseguir la misma vivienda en el interior de Madrid es prácticamente imposible. No solamente porque el precio sería desmesurado, sino porque no existe ese tipo de viviendas, con lo cual ofrece otras posibilidades, otro ritmo de vida. Sin embargo, obliga a las personas a trasladarse continuamente de un área a otra. Es lo que se llama también el fenómeno de las ciudades dormitorio. Áreas rodeando la ciudad, bien en la periferia o bien incluso en otros pueblos, que albergan población únicamente para vivir allí, pero luego trabajan y hacen vida en otras zonas, creando un movimiento pendular. El gran problema que tiene, por supuesto, es la aglomeración, los atascos. Madrid tiene una media de 42 horas de atasco anuales por cada conductor, lo cual, por supuesto, en algunas personas es mucho mayor que en otras, en función de quién sea. Esto solamente es la media, teniendo en cuenta que hay gente que no se ve en tantos atascos, las personas que sí que están en atasco pasan muchísimas horas anuales en ellos. ¿Por qué? Porque estas zonas residenciales tienen solamente función residencial o quizás algunas zonas comerciales cercanas, algún supermercado, alguna farmacia, quizás un centro de salud, pero la mayor parte de los trabajos, de los centros de ocio, incluso de los comercios especializados, etcétera, no van a estar en esa zona, sino que van a estar en la ciudad principal. Entonces, a partir de 1975, es decir, desde entonces hasta la actualidad, en lo que habíamos llamado la época postindustrial, la periferia va a reducir este crecimiento excesivo, se va a ir difundiendo su población y sus actividades económicas, sus edificios y demás a otras zonas, van a concentrar gran importancia de la inmigración extranjera, se van a extender por lo que se llama el área periurbana, es decir, rodeando la ciudad, o rururbana. El término rururbano es una combinación de rural y urbano, porque debido a esta urbanización difusa, cada vez resulta más difícil distinguir qué es el campo y qué es la ciudad. Si nos vamos por las zonas alejadas de Madrid, nunca vamos a ver campo absoluto. Siempre va a haber un polígono industrial, unas carreteras, una urbanización. Es una combinación. Incluso en pueblos dedicados a la agricultura o pueblos rurales de la periferia de Madrid, es fácil encontrar gente que trabaja en Madrid o que por lo menos tiene a Madrid como referencia. Esto es este concepto de rururbano. Los límites son muy imprecisos. Tenemos un modelo de poblamiento disperso precisamente para evitar estos bloques colmena. Si no queremos evitar los bloques colmena, la única opción es ocupar mucho espacio en el terreno. Con una clara zonificación, hay evidentemente zonas mucho más ricas y zonas mucho más pobres,
y es fundamental las buenas conexiones. Todo esto solo es posible por una buena red de carreteras y de transporte público que permite a las personas vivir en otras zonas. Hay áreas residenciales de baja densidad para clases medias, viviendas amplias y baratas, urbanizaciones aisladas, etcétera, etcétera. En las áreas industriales han sufrido la crisis económica, han sufrido la reindustrialización, la terciarización que estábamos comentando cuando hablábamos de la industria. Se establecen en polígonos industriales y en espacios nuevos que requieren un suelo barato, con lo cual van a estar en las afueras, aunque ya vemos que por la desindustrialización y demás no se van creando nuevos espacios en general. Todo esto realmente es lo que comentábamos al hablar de la industrialización. La periferia tiene una imagen cada vez más positiva, aunque se critica diciendo que es insostenible. Esto obliga a un uso del coche constante, con lo cual consume mucho combustible, contamina mucho. Además, consume una gran cantidad de territorio, claro, se están expandiendo, con lo cual cada vez estás más lejano, con lo cual cada vez consumes más combustible, con lo cual cada vez necesitas mejores transportes, etcétera, etcétera, etcétera. Es un ciclo. Se depende del automóvil, las distancias aumentan los gastos, también llega un momento en el cual no te resulta rentable irte demasiado lejos. Esto también es importante, lo veremos más adelante, pero una persona tiene como referencia la ciudad principal hasta cierto límite. Yo, si vivo cerca de la ciudad y me resulta barato, fácil, cómodo ir a Madrid a comprar, voy a ir a Madrid a comprar. Pero, por ejemplo, no iré a Madrid a comprar una barra de pan, porque no me resulta factible. En cambio, si necesito un producto especializado o una visita a un hospital, por ejemplo, o ir a la universidad, sí que me estaré dispuesto a moverme más kilómetros, posiblemente porque no las tengo en mi área. Con lo cual, todo eso depende de la actividad que queramos realizar. También encarece, por supuesto, el precio. Si yo tengo que recorrer 20 kilómetros, no voy a hacer 20 kilómetros para comprar el pan, porque me gasto más en gasolina que por el propio pan, pero sí voy a hacerlo para comprar un mueble, por ejemplo, un polígono industrial. Entonces, para evitar todos estos problemas se han creado alternativas, intentar volver a una ciudad más compacta, es decir, evitar este sistema de una ciudad central con urbanizaciones, creando ciudades en las cuales tengan todos los servicios necesarios, pero evitando el apelmazamiento, que es lo que llevó a que se construyeran urbanizaciones en primer lugar. El reciclaje urbano, mejorar las viviendas, los servicios y los ambientes de la ciudad. Estos malos ambientes es una de las razones principales por las cuales la gente abandona el área central. Y densificar y controlar la ciudad difusa, que no sean simplemente casas aisladas o urbanizaciones aisladas, sino que esté todo más controlado, con servicios entre medias, con un cierto control de forma que no dependan tanto de la ciudad central, sino que puedan tener una vida más autónoma. Esto ha demostrado una clarísima evolución. Aquí vemos, por ejemplo, los años 50, Badajoz, claramente la ciudad central, con esta forma en estrella de las antiguas fortificaciones y los incipientes polígonos industriales y zonas residenciales de la periferia. Hoy en día ha crecido enormemente, ocupando todo el espacio a su alrededor, y vemos estas urbanizaciones que tienen un trazado más amplio, otras de una zona mucho más densa, otro que podrían ser posiblemente zonas industriales, herederas de las anteriores, grandes vías de comunicación, etcétera, etcétera. Aquí en Madrid vemos cómo tenemos la ciudad. A esta distancia es difícil apreciarlo, pero simplemente por el nombre de las localidades vemos cómo ha ido creciendo hasta devorar todo a su alrededor. Madrid ya no es la ciudad de Madrid, ni siquiera es Madrid y la periferia, sino que es Madrid y todas las localidades, los municipios que lo rodean, en ocasiones llegando a muchos kilómetros de distancia. Incluso si seguimos, podríamos ver que a lo largo de las grandes vías de comunicación no hay una interrupción en esta urbanización, con lo cual nos extendemos hasta Guadalajara.
prácticamente, o si siguiéramos hacia el sur hasta Toledo, sin salir realmente de una zona urbanizada. Podríamos ir desde la Puerta del Sol hasta el Palacio del Infantado sin dejar de ver edificios, única y exclusivamente cruzando una especie de megaciudad, que es el signo de los tiempos. Esto es lo que se llama las áreas metropolitanas. Un área metropolitana es una ciudad central con todo el territorio que la rodea y con el cual está interconectado, a base de carreteras, a base de sistemas de transporte público y también porque las propias personas que viven en este área trabajan en la ciudad central, dependen de la ciudad central para sus servicios, para su ocio, etcétera, etcétera, etcétera. Vemos que en España tenemos una serie de áreas metropolitanas que se corresponden con las ciudades más grandes. De hecho, las áreas metropolitanas pueden combinarse creando conurbaciones, fusiones de múltiples ciudades. Por ejemplo, la costa mediterránea, como hemos visto en mapas de España de noche, por ejemplo, va combinándose hasta ser prácticamente otra enorme ciudad. O esta unión que habíamos dicho de Madrid y Toledo y hasta Guadalajara. La mayor parte de las áreas metropolitanas que tenemos en España ocupan más de una sola provincia. Son interprovinciales, interregionales, porque al ir creciendo las ciudades y en este mundo interconectado en el que vivimos, no podemos aislarnos por este tipo de límites. De hecho, con las vías de alta velocidad y demás, cada vez va siendo más común que las áreas incluso lleguen a atravesar países. Esto se ve también en su crecimiento. En un color verde oscuro vemos mayor crecimiento, en marrón mayor decrecimiento. Vemos que las zonas centrales han ido decreciendo y lo único que ha ido creciendo más o menos son las ciudades a su alrededor, precisamente por este abandono de la población de la zona central para irse a las periferias o a ciudades de segunda o tercera importancia, como vemos aquí. Si viéramos una imagen de Madrid de noche, podremos ver cómo se ha ido uniendo con todos los territorios a su alrededor. Y esto no es de Madrid, esto es una expansión de París para que veamos cómo ha ido creciendo a lo largo del tiempo. Es como una mancha de aceite que se va expandiendo, devorando, fagocitando todos los territorios a su alrededor. Es lo que se llaman las aglomeraciones urbanas. Una aglomeración urbana es la unión de la ciudad en sí con todo lo que lo rodea. El área metropolitana incluye la ciudad principal y los municipios del entorno. La ciudad principal proyecta su crecimiento, es decir, cuando crece, también crece a su alrededor y crea una serie de relaciones económicas y sociales, que ya hemos dicho, con estas ciudades satélites. Se llama satélite igual que los satélites de los planetas, porque van a su alrededor. La ciudad central está especializada y las viviendas y otras actividades no tan especializadas se dan en la periferia. Hay muchísimos movimientos pendulares entre estas ciudades satélite y el centro, creando una corona concéntrica o un área radial. Esto lo estudian las teorías urbanísticas. Tendríamos la ciudad central, luego una serie de círculos en los cuales tenemos, por ejemplo, las viviendas aquí, los polígonos industriales aquí y otros pueblos y ciudades dormitorio más allá, que es donde se sitúan también, por ejemplo, los centros comerciales, las zonas de ocio, que cada vez están más a mitad de la nada por las mejoras del transporte. De los años 30 al 75, es decir, en la época industrial, va a ir creciendo sobre todo la ciudad central y los municipios más grandes de este área. A partir del 75, las grandes ciudades se reducen por la crisis, por el descenso de la natalidad, el descenso de la inmigración, etcétera, etcétera, y especialmente va a perder importancia la ciudad central, porque la gente va a dejar de ir a esta ciudad central y van a crecer los núcleos periféricos. Esto bueno, lo va a compensar
este crecimiento los inmigrantes, la rehabilitación de los barrios, que ya hemos dicho. Se mantienen las actividades más dinámicas y especializadas en esta ciudad central y tiene sobre todo un gran control. Es decir, a lo mejor no tiene toda la población, pero sí que tiene elementos imprescindibles. Por eso sigue siendo central. Los municipios se diversifican en población, en actividades y van siendo otros polos de centralidad. Esto es muy importante. Claro, un municipio que haya crecido a la sombra de esta ciudad central puede acabar teniendo tanta importancia que se convierte en el centro de su propia periferia y va habiendo otros municipios que van creciendo en su sombra, creando una red. Esto hace también que los movimientos pendulares vayan a ir reduciéndose, porque ya no es solamente de los municipios a la ciudad central, sino de otros centros a su punto de referencia. Con lo cual se van intensificando las comunicaciones, pero ya no van dependiendo tanto exclusivamente de esta ciudad. Además de las áreas metropolitanas, tenemos otros términos que en realidad en España no se utilizan tanto, sobre todo por la forma que tenemos de distribución de la urbanización, en la cual está claramente Madrid y algunas capitales de provincia y la costa mediterránea. Pero tenemos las conurbaciones, cuando dos o más ciudades crecen hasta unirse. Esto ha pasado, por ejemplo, en toda la costa este de los Estados Unidos, o en la isla principal de Japón, o en la costa mediterránea española. Por ejemplo, en España por el turismo, por la especialización, la mejora de los transportes, etc. Las regiones urbanas es una aglomeración discontinua en la cual hay una serie de ciudades dispersas que tienen un crecimiento paralelo. Podría ser las ciudades del eje del Ebro, entre Barcelona y Zaragoza, que han ido creciendo por todo el flujo de población, mercancías, actividades, etcétera, que han ido recibiendo. Las megalópolis es una aglomeración urbana suprarregional, es decir, de más de una región, con varios núcleos urbanos. Es lo que decíamos de un área metropolitana en la cual se desarrollan varios núcleos, solo que en este caso ha tenido varios polos de crecimiento independientes. Por ejemplo, en este caso, el eje del Mediterráneo, que hemos dicho que van a ir creciendo hasta combinarse. Con esto habríamos terminado la primera parte del tema, así que muchas gracias por verlo. Si tenéis cualquier duda o cualquier consulta sobre este tema o sobre cualquier otra cosa, por favor, no dejéis de escribirme. Todos tenéis mi correo. prof.jaimeariasjiménez@gmail.com. Junto con esta presentación tendréis que hacer una serie de actividades que, como siempre, la tenéis en el aula virtual. No olvidéis consultar de vez en cuando el tablón de anuncios del aula virtual porque allí se irán incluyendo los nuevos datos. Muchas gracias.